Hola, mi nombre es Anel Portilla, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología y voy a presentarles un artículo que se trata de la alveolitis seca, es una revisión de la literatura. Tenemos que el objetivo de esta revisión de la literatura va a ser obtener suficiente información sobre las causas y otros factores que podrían estar involucradas en la complicación postoperatoria, así como las opciones de tratamiento que existen actualmente, ¿no?, con respecto a la alveolitis seca. Con respecto a la alveolitis seca, tenemos que es una complicación postoperatoria frecuente que se da como resultado de la alteración en la cicatrización de la herida alveolar después de la extracción dental. Su frecuencia de aparición va a estar entre el 1 al 5%, esto es lo común, pero existen reportes en los cuales ha habido una incidencia hasta del 70% de los pacientes en la práctica dental. También tenemos que se ha aceptado que la alveolitis tiene una etiología multifactorial, es decir, factores sistémicos y locales. Tenemos que actualmente su manejo está enfocado en aliviar la sintomatología que refiere el paciente mediante el uso de agentes paliativos, enjuagues y los que son fármacos. Sin embargo, hasta el momento no existe un consenso establecido para su manejo, pues su patogénesis ha sido aún un poco estudiada. Con respecto a la definición y terminología, tenemos que algunos autores la definen como un proceso infeccioso y otras como un proceso inflamatorio, pero todos concuerdan en que se presenta de forma dolorosa y localizada en la zona donde se realiza la exodoncia dental. También es reversible, superficial y de aparición tardía. Tenemos que se va a aparecer entre el segundo y cuarto día después de la extracción dentaria. También tenemos que algunos lo van a describir como un dolor postoperatorio dentro y alrededor del lugar de la extracción que aumenta en severidad entre el primer y tercer día post-extracción, pudiendo estar acompañado por la desintegración total o parcial del coágulo alveolar con o sin halitosis. Esto es una reciente concepción que se tiene de la alveolitis seca. Con respecto a la clasificación, tenemos que se divide en dos entidades, alveolitis seca primaria y alveolitis seca secundaria. Tenemos que la alveolitis seca primaria es inmediata y corresponde a una periostitis del alveolo desnudo. En este caso, los pacientes no sangran después de la exodoncia. Y con respecto a la alveolitis seca secundaria, tenemos que es mediata, presentándose entre el segundo y cuarto día posterior a la exodoncia. En este caso hay pérdida total del coágulo y el paciente presenta lo que es el mal sabor, dolor intenso irradiado con linfadenopatía y halitosis poco marcada. Con respecto a la fisiopatología de la alveolitis, tenemos que durante una extracción dental lo normal es que el alveolo se debe llenar completamente de sangre para que de esta manera se forme un coágulo sanguíneo, el cual se organizará a partir del tercer día. Pero en el caso de una alveolitis, en su proceso lo que pasa es que existe una ausencia de vasos sanguíneos que no permite la proliferación de capilares y por ende no se organiza el coágulo sanguíneo que fácilmente se desintegra. Tenemos que la pérdida del coágulo sanguíneo expone el hueso alveolar al aire, a los alimentos y a los líquidos, y esto va a causar el dolor en el paciente. Y también tenemos que el proceso infeccioso disminuye el tope de neoformación ósea, con lo cual tenemos que la cicatrización del alveolo se va a ver retrasada. Gay-Skoda considera que durante la alveolitis se produce un estado necrótico del proceso alveolar que ante la ausencia de vasos sanguíneos no va a permitir la formación de capilares ni de tejido de granulación, los cuales van a ser claves para la organización del coágulo sanguíneo. También tenemos que el potencial de cicatrización del huésped
determinará la severidad y duración de esta condición. Con respecto a la etiología, tenemos que se han enumerado diversos factores de riesgo asociados a esta complicación. Tenemos entre ellas lo que es la edad, pues se cree que una edad avanzada podría predisponer al desarrollo de la alveolitis, pues se ha visto que los pacientes adultos el ligamento periodontal es más delgado y posee menor irrigación. Con respecto al sexo y la terapia hormonal, un estudio realizado en el 2013 evidenció que las mujeres que se encontraban entre la segunda y tercera semana de su ciclo menstrual presentaban una mayor incidencia de alveolitis, independientemente de si usaban o no anticonceptivos orales. Se presume, ¿no?, que durante la menstruación los niveles de estrógeno aumentan y con ello la actividad fibrinolítica del alveolo, lo cual ocurre también en el uso de terapia hormonal. Por tanto, tenemos que los estudios revelan que existe una mayor incidencia de alveolitis en el sexo femenino. Con respecto a la zona postoperatoria, tenemos que existe una mayor incidencia de alveolitis en las piezas dentarias mandibulares, que va a ser un 2,5 veces mayor que en las piezas maxilares. Esto podría atribuirse a que la maxila tiene una mejor irrigación, menor densidad ósea y mayor capacidad de reproducción de tejidos de granulación. Con respecto al, tenemos también lo que es el consumo del tabaco. Se ha encontrado que existe una mayor incidencia de alveolitis en pacientes fumadores, así como también una mayor posibilidad de desarrollar una infección. Tenemos que el aumento de la que se presume que el aumento de la temperatura intraoral y el hábito de succión durante el acto de fumar podría repercutir en el proceso normal de cicatrización. También tenemos lo que es el tipo de cirugía podría originar una alveolitis. Según diversos autores, existe una correlación positiva entre la cantidad de traumatismo durante la cirugía y la aparición de sintomatología dolorosa. También tenemos que se encontró otros estudios que durante los periodos posoperatorios dolorosos mayores a 2 días estaban asociados a extracciones dentales que duraron más de 30 minutos. Y también tenemos que la falta de experiencia del cirujano podría desempeñar un papel crucial en el desarrollo de una alveolitis. También tenemos los que son las infecciones previas, como la periodontitis y pericoronaritis. Estas podrían predisponer al desarrollo de la alveolitis. Tenemos que los microorganismos que se encuentran dentro de los alvéolos infectados van a consistir fundamentalmente en bacilos fusiformes, espiroquetas y estreptococos. Además, los restos del ligamento periodontal desvitalizados junto a la escasa irrigación sanguínea constituyen las circunstancias que van a favorecer el crecimiento bacteriano. Con respecto también en etiología tenemos el uso de los anestésicos. Aunque no hay evidencia de que el tipo de anestésico puede aumentar la incidencia de la alveolitis, existe la posibilidad de que el uso excesivo de vasoconstrictores podría retardar la cicatrización al disminuir lo que es el sangrado y la tensión del oxígeno, aumentando la fibrinolisis. Y el uso y número de cartuchos ejercería también un papel importante en el desarrollo de la alveolitis. También tenemos lo que son el uso de irrigantes locales. Estos van a ser el suero fisiológico o la solución salina. Estos no limpian lo que es la zona, ¿no?, y remueven lo que es el detritus y los restos bacterianos por arrastre. Pero tenemos que un estudio demostró que el sangrado post-extracción es muy importante para lo que es la cicatrización ósea. Y al no ser eliminado por una excesiva irrigación, el coágulo de sangre tiene una mayor probabilidad de formarse. Y por lo tanto se evitaría el desarrollo de la osteitis alveolar. Tenemos que con respecto a su cuadro y diagnóstico, a su cuadro clínico y diagnóstico,
El diagnóstico se realiza por las características clínicas y la sintomatología del paciente, la cual es altamente dolorosa. Tenemos que puede llegar también a limitar lo que son las funciones en la cavidad bucal, y el dolor suele aumentar con la succión o la masticación y persiste varios días. Clínicamente se observa el alveolo con una pérdida parcial o total del coágulo sanguíneo, y en algunos casos se presenta un coágulo grisáceo que luego se desprende y desaparece completamente. También se percibe lo que es mal olor bucal, fetidez a la exploración y edema en la zona. En algunos casos el hueso alveolar expuesto se observa de color blanquecino y mucosa perialveolar tumefacta. Con respecto al tratamiento, tenemos que no existen aún directrices para el tratamiento de la alveolitis, y algunos autores recomiendan el uso de medicamentos paliativos como son los apósitos y el uso de fármacos como los antibióticos, y en otros casos tratamientos más invasivos como es el desbridamiento local. Aquí hablaremos de algunos tratamientos, como por ejemplo tenemos lo que son las pastas y los apósitos. Los apósitos han sido el tratamiento más utilizado para la alveolitis. Un ejemplo más común es la gasa iodoformada recubierta con óxido de sigma-eugenol. Tenemos también lo que es el alveogil, que es iodoformo más butilparaminobenzoato, que ha reportado excelentes resultados para combatir los síntomas dolorosos. Tenemos que sus componentes deprimen los receptores sensoriales implicados en la percepción del dolor al inhibir la síntesis de prostaglandinas, y por otro lado el iodoformo es considerado antiséptico. Tenemos que durante las nuevas opciones de tratamiento mediante el uso de apósitos en el alveolo dental, vamos a tener la esponja de colágeno embebida con plasma rico en factores de crecimiento, obtenido de sangre autóloga, que ha demostrado tener mejores resultados en el manejo de la alveolitis seca frente al uso de la pasta de dióxido de zinc-eugenol. También tenemos el uso de pastillas GSBB a base de eugenol, clorobutanol y el bálsamo del Perú, que ha demostrado mejores resultados en el alivio del dolor frente a la terapia convencional a base de óxido de zinc más eugenol. Esta se trata de una pasta introducida en una pastilla de gelatina, glicerina y azúcar, colocada en el alveolo de manera de apósito, que además no necesita ser preparada antes de su uso. Tenemos que es importante recordar que los apósitos actúan como una barrera física para mantener el alveolo obturado, impidiendo la exposición de las terminaciones nerviosas óseas al ambiente, aunque en algunos casos pueden reaccionar como un cuerpo extraño, retardando el periodo de cicatrización. También tenemos como parte del tratamiento los que son los antisépticos, antisépticos como la clorhexidina, que puede ser usado como irrigante local o como enjuague bucal al 0,12 y 2%, que va a tener una amplia evidencia de efectividad. También tenemos que su uso como enjuague ha sido estandarizada cada 12 horas y puede ser empleada incluso desde una semana antes de la cirugía, aunque no se ha demostrado que esto potencie su efectividad. También suele usarse de forma tópica como gel al 0,2% dentro del alveolo cada 12 horas por 7 días. Tenemos que otros autores recomiendan también la combinación de antisépticos capaces de liberar grandes cantidades de oxígeno, ya que muestran efectividad frente a las bacterias anaerobias. Dentro de estas combinaciones vamos a tener al yoduro de sodio con peróxido de hidrógeno al 3%, que al entrar en contacto con los tejidos, el oxígeno liberado actúa como un agente germinicida. Tenemos que el mecanismo efervescente incentiva la limpieza de la herida y la remoción del detritus. También tenemos como otra parte del tratamiento los que son los analgésicos y antiinflamatorios.
Tenemos que su prescripción va a ser necesaria y apropiada, puesto que el principal objetivo de la terapia para la alveolitis es el manejo del dolor. Diversos autores van a sugerir el uso de AINES, hasta preparados de paracetamol con codeína. También se recomienda el uso del ketorolaco de 30 miligramos por vía intramuscular, seguido de dosis orales de 10 miligramos cada 6 horas, condicionado al dolor. Y también tenemos que otros estudios recomiendan el uso de lo que es el celecoxib oral de 200 miligramos. Vamos a tener también el uso de los antibióticos, aunque se cree que su uso podría prevenir la aparición de infecciones y de la alveolitis seca, diversos autores han reportado que su uso no es necesario. Tenemos que su uso más que todo está recomendado en el caso de que el paciente se encuentre inmunocomprometido o en caso de que existiera el riesgo de desarrollar osteomielitis. En el caso no de que su uso sea necesario, se refiere más que todo a utilizar la amoxicilina, y en otros casos se refiere el uso de la clindamicina, que se encuentra como una segunda opción por su baja especificidad contra los patógenos orales. También tenemos el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos que vamos a tener lo que son los curetajes y irrigación con suero fisiológico, hasta otros procedimientos más invasivos. Con respecto al curetaje agresivo, el curetaje tenemos que es agresivo y no es recomendado porque puede causar gran traumatismo alveolar e inducir a una posible bacteremia. Tenemos otras maniobras que van a incluir la regularización previa de los bordes del alveolo y el uso de colgajos para recubrir el alveolo expuesto. También tenemos la láser-terapia. Tenemos que la terapia con láser ha ganado reconocimiento al mostrar que estimula el metabolismo celular, la microcirculación y producir un efecto analgésico y también antiedematoso y antiinflamatorio. Ha demostrado tener resultados beneficiosos al acelerar el proceso de curación de heridas en pacientes diabéticos. Recientes estudios han confirmado que el uso de la terapia con láser de diodo de arseniuro de galio de baja potencia ha resultado beneficiosa en la aceleración de la cicatrización ósea en ratas y la descontaminación de implantes dentales. Tenemos que un estudio comparó el uso de aplicaciones diarias de láser de baja intensidad con la aplicación cada 48 horas de óxido de zinc con el genol, encontrando que la reducción del dolor fue mayor en aquellos pacientes que utilizaron la terapia con láser. Como recomendaciones tenemos que, después de haber hecho esta revisión y enumerar los factores predisponentes y tratamientos de la dolencia de la alveolitis seca, va a ser importante resaltar lo que es la prevención junto con la identificación de pacientes susceptibles a desarrollar alveolitis. Esta pues sería una medida muy oportuna para evitar su aparición. Eso sería todo. Muchas gracias.